Seguimos en esta tertulia de miércoles 11 de septiembre de 2024. Estamos con David Uriarte, Julieta Sierra, Gloria Robaina y Martín Moraes. Vamos al Parlamento. El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto para articular políticas en primera infancia y adolescencia impulsado por la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Ahora la iniciativa debe volver a la Cámara de Representantes, ya que fue modificada en la Cámara Alta. El proyecto se trató en esta instancia con carácter de grave y urgente, con la intención de que completara su trámite parlamentario antes del 15 de este mes, cuando el Poder Legislativo entra en receso, como ocurre todos los años de elecciones nacionales. El oficialismo introdujo modificaciones al artículo 20 del texto original que derogaba las disposiciones legales que directa o indirectamente se opongan a las estipuladas en esta iniciativa. En el nuevo artículo se estableció que el proyecto no podrá interpretarse como derogatorio del referido Programa de Atención Integral a la Primera Infancia ni del Fondo Infancia, debiendo armonizarse ambas legislaciones en su aplicación, dice el texto. El objetivo de este ajuste era preservar estos dos programas que empezaron en esta administración. El proyecto crea varios mecanismos para coordinar, planificar y hacer seguimiento a la inversión en primera infancia y adolescencia. Durante el debate, la senadora frente amplista Sandra Lasso explicó los objetivos del proyecto. La educación, la salud, la protección social, cuyas acciones y programas hoy muchas veces vemos que se superponen y siguen teniendo un alcance limitado para poder abordarlos de manera multidimensional e integral. Creo que esa aspiración de todo el cuerpo, y me animo a decir que de la sociedad en su conjunto, la necesidad que esos programas que ya existen, porque el Estado uruguayo ha tenido esa previsión de preocuparse por los temas que atañen a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero que muchas veces quedan allí perdidos o sumidos a lo que cada una de las instituciones puede hacer. Y este reordenamiento de diseño nos parece que adecuadamente trata de poder llegar, ese creo que es la aspiración final de todos, poder finalmente llegar a quienes hoy no estamos llegando. La vicepresidenta Beatriz Argimón, que participó del debate, pidió no partidizar temas como el de la primera infancia. Además, destacó que en la rendición de cuentas de 2021 se aprobó una partida de $50 millones para la primera infancia. También remarcó que el Estado viene coordinando políticas en primera infancia, pero los cambios institucionales demoran. Esta legislatura está dando paso, por lo que vi, a la sanción de esta ley, que va a solucionar la pobreza infantil o el núcleo de pobreza infantil. No, señor presidente, es no entender nada. Esto tiene que ver con eso que hablábamos, el desarrollo de una institucionalidad, y estamos en un momento donde la visualización del tema precisa una reacción distinta. No somos ni mejor ni peor que otros parlamentos. Estamos acompasando lo que la experiencia nos está mostrando. Por lo que decir que con esto se van a terminar muchas cosas es no saber lo que implica el funcionamiento del Estado en lo macro. Bueno, varios de ustedes querían tratar este tema. A ver, ¿querés arrancar vos, David, que tenés el texto ahí recién leído como buen abogado? Vino armado con todo No, eso. lo que pasa es que, a ver, es una ley bastante extensa, en algunos aspectos es compleja. Yo diría que en principio lo que hace es ordenar, ¿no? O sea, y en esto coincido con Argimón, no va a solucionar la pobreza. Ahora, es muy buena cosa que hagamos énfasis, sobre todo en reconocer ese derecho subjetivo de los niños, niñas y adolescentes, que ya estaba establecido en el Código de la Niñez y en las reglas en la Convención de Derechos del Niño, en el sentido de que el Estado debe aunar las acciones. ¿Y qué es lo importante? Bueno, yo escuchaba a Domenech, por ejemplo, decía, bueno, esto es muy bla, 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 porque esto quiere decir que no se coordinaba. Es que sí, es que no se coordinaban porque los presupuestos de los sectores son distintos, obviamente las cabezas también son distintas, y entonces quien estuvo en el Estado... decía que era un gran monumento a la vaguedad del proyecto de ley, ¿no? Bueno, decía, el legislador reconoció que si bien apoyaría la propuesta para acompañar a la coalición, desde su punto de vista en materia de pobreza infantil,
no se debe coordinar nada porque ya debería estar todo coordinado. No, pero no es tan fácil. Acá es distinto porque se crean básicamente 3 organismos. Uno que es un gabinete, y en ese gabinete va a forzar que todos los que tienen que ver con el tema de la niñez y adolescencia se sienten en conjunto a discutir cuál es la estrategia que van a llevar adelante y después identificar los roles que cada uno tiene en esa estrategia en común. Que cuando eso no existe, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el MIDES hace una propuesta por su lado, el INAU está actuando por otro lado, Salud Pública está actuando por otro lado, y entonces cada tanto, mirá, precisaríamos coordinar esto, pero no es lo mismo que estar juntos y planificar la estrategia donde se dividan los roles. El segundo aspecto es que hay una parte táctica, o digamos, se pasa de la estrategia a la táctica, decir, bueno, muy bien, ¿y a quién le asignamos este rol? A cada una de los... Y esto es lo que está identificado como la unidad de coordinación. Y finalmente un consejo consultivo, que yo creo que es importante, porque los consejos consultivos y honorarios, digamos, en general es gente que ya ha pasado por la experiencia en ese sentido, o que está vinculada por ONGs o situaciones por el estilo al tema en conjunto, y que va a aportar una mirada estratégica importante. ¿Qué es la solución? No, por supuesto que no. Es decir, no va... yo digo, habitualmente decimos, hay un 20% de niños en situación de pobreza. No, los que son pobres son los padres. O sea, los niños no tienen... Es decir, en realidad el problema es cómo los atendemos en una situación donde tienen una pobreza familiar endémica. Y esto es muy importante desde 2 puntos de vista. Uno, hay que luchar contra la desigualdad, y fuera de micrófono estamos conversando sobre el tema del vínculo entre la desigualdad y la violencia. Entonces, todos sabemos que el 80% de las personas que están institucionalizadas, ya sea en la cárcel, en los establecimientos para menores o en los establecimientos psiquiátricos, proviene de los sectores más vulnerables de la sociedad que se encuentran en el peor nivel de desigualdad. Entonces, si queremos atacar eso, hay que empezar por atacar justamente la niñez, la adolescencia y la primera infancia. Y en ese sentido, que se puedan coordinar las políticas para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y a quién recurrir, yo creo que es importante. Si esto merecía ley o no ley, yo creo que, bueno, si no se estaba cumpliendo, es bueno que haya una ley que marque el rumbo de lo que hacer. Y además todavía está marcando una estrategia que se toma conjuntamente, por lo tanto va a ser una política pública de largo aliento. Uh-huh. Y esto que creo que es lo importante, es decir, que el Uruguay pueda diseñar en este campo, como en otros campos, una política pública de largo aliento. Y en acá parece más fácil, déjame pensar eso. Sí, ¿no? Sí. Porque es como políticamente correcto, y ¿quién va a decir que no? El propio Domenech está diciendo, sí, lo voto por acompañar, ¿no? Y claro, porque es bravo decirle, no voy a votar un proyecto que tiene que ver con la primera infancia. Yo creo que ha tenido experiencias, y yo creo que una de las ventajas del Uruguay cuando uno lo compara con otros países es que en general los cambios de gobierno inclusive han respetado algunas políticas básicas públicas, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, y lo voy a decir, a ver, el gobierno de frente respetó políticas públicas que venían, hizo las suyas, y también, aunque yo discrepe con muchas de las acciones, este gobierno también respetó algunas de las políticas públicas que venían desde el frente. Y yo creo que en esta materia, además, más allá de si es políticamente correcto o no, también es algo que está marcando una línea. Y quiero terminar con una cosa. Es básicamente una ley programática, ¿no? Y a nosotros nos enseñaban los viejos teóricos. Había quien decía, un presidente, y no lo voy a mencionar, pero que dijo, las normas programáticas de la Constitución habrían que eliminarlas porque no tienen un sentido práctico. No, al revés. Y voy a mencionar algunos, como Corseñac, Casinelli, decían, las normas programáticas son el programa de acción del Estado. Uh-huh. Hacia ahí hay que ir. Y entonces una ley que establezca una norma programática, bueno,
para decir esta ley no funciona o no voy a cumplir con esta ley, tengo que violar la ley o derogarla, ¿no? Entonces, si no, la administración que yo realice va a tener que guiarse por esta norma programática. Y en ese sentido me parece bien. ¿Perfecta? No, no es perfecta, pero bueno, le falta lo más importante, que la parte presupuestal, que bueno, no es el momento de plantear. No tiene chance. Primero quiero saludar a Cristina Lustenberg, que sé que con desvelo trabaja este tema desde hace muchísimo tiempo y que ha insistido muchísimo para ponerlo en la agenda, más allá de las infancias en general, sino particularmente esta ley. Creo que desde un laburo muy genuino hacia las infancias, porque me consta que la desvela. Después, hago acuerdo con lo que se mencionaba. Es muy difícil pararse en contra a la hora de votar, igual llevó su tiempo para que llegue esta instancia, costó que se comenzara a votar, y como todas las leyes, sin presupuesto no es nada, eso queda vacío. Entonces creo que ahí la responsabilidad va a estar muy fuerte en el próximo Poder Ejecutivo, porque Argimón mencionaba lo de los 50 millones, pero en una rendición de cuentas donde la pobreza infantil aumentó, donde en realidad ha sido un gran problema de este gobierno cómo atacar la pobreza infantil, que no es pobreza infantil, o sea, es pobreza infantil, pero no son los niños únicamente, sino que son las familias, porque yo pienso, por ejemplo, en una política del bono crianza, que es un bono que se le da a las familias que tengan niños entre 0 y 3 años, creo que es, o 0 y 4. Pero una familia no va a definir, con esto alimento al que tiene entre 0 y 3 años cuando hay toda una familia para alimentar. O sea, está bien, son gestos que se dan, creo que no han sido suficientes. Creo que se ha intentado en este periodo poder apalear esos números que han conmovido a una sociedad entera y que no se ha logrado. Entonces, creo que esto reglamenta un poco a la hora de trabajar en un próximo periodo, porque es como se mencionaba recién. En realidad lo que marca la ley es un cambio de paradigma de las políticas públicas en general. Se arranca por esto, pero si sale bien, puede ser un modelo ejemplar después para otros temas y para otras políticas, que habla de un laburo multidisciplinario con una coordinación entre los diferentes ministerios que la temática aborde, que en este momento no está, que hay una desconexión total entre el Ministerio de Vivienda, después aparte el Ministerio de Salud hace otra cosa, después el MIDES hace otra cosa, después desde la educación se hace otra cosa. Entonces esto lo que busca es una integralidad, que entre el gabinete se coordinen acciones, que después pase a un segundo punto que sea el presupuesto, y después entre responsables determinados de ese gabinete se lleve adelante. Entonces creo que es un modelo que puede salir muy bien y que me parece muy bien que se tome a partir de la primera infancia, que es un tema que ya todos los partidos políticos han dicho que va a ser una bandera fundamental para el próximo periodo. Nada, primero me sumo en el saludo a Cristina Lustenberg. Me parece que es bien logrado el trabajo, si no me equivoco. La primera vez que lo presentó fue en 2018, tenía mayoría parlamentaria del frente, ni siquiera se llegó a votar, y algo que rescato muchísimo de esta instancia es la grandeza que tuvo el Parlamento, más allá de los tintes que le podamos poner en que si es fácil o no es fácil apoyar esto, pero logramos construir una política pública en base a una iniciativa de la oposición en este Parlamento, y que además se apuraron los tiempos para que pueda entrar en la próxima rendición de cuentas, en el próximo presupuesto, perdón, que es algo no menor, porque ya más o menos te va dando una pauta de que gane quien gane esta elección, de acá para adelante el Uruguay se compromete muchísimo más en erradicar la pobreza infantil. Me parece importante porque es uno de los grandes temas que tiene el país. Recordemos, eso va a quedar para el próximo periodo porque este año no se puede asignar recursos. Claro. Yo no caigo en la chicana de comparar gobiernos con cifras en esta materia, porque es un problema estructural que tiene el Uruguay de hace por lo menos 30 años, no lo dice Martín, lo dice UNICEF. Que además lo mencionaba Cristina en alguna de sus últimas entrevistas, un estudio que hizo UNICEF y lo presentó hace el mes, en agosto, no me acuerdo, hace los primeros días de agosto lo presentó, está muy bueno, y lo mencionaba de esa manera. El Uruguay tiene un problema estructural cuanto a la pobreza infantil porque invierte poco, tarde y mal.
En el mal encontramos lo que mencionaba Dawiz, esa falta de coordinación que tiene el Estado es preocupante. No puede ser que algo tan básico como compartir información entre organismos del Estado nos lleve a esta complicación que tenemos hoy. Y por otro lado, volviendo al problema estructural que tiene el país, yo, por supuesto, me duele que tengamos estas cifras en cuanto a pobreza infantil. Me duele porque es injusto para un país que tiene cifras de, a mí no me gusta decir primer mundo, pero digamos de país desarrollado en algunos aspectos y de índices de un país de África subsahariana, más o menos. Y eso responde a una de las mayores injusticias que tiene el Uruguay, que es estar condicionado en mi desarrollo de vida en función del lugar en el que nací. Porque el Uruguay nunca va a ser un país justo si hay gurises que se despiertan en un rancho de Chiapas, que se les llueve y que no saben si ahora al mediodía van a poder comer. De hecho, no saben si van a tener un plato de comida en el día de hoy. Y yo creo que el Uruguay ha avanzado muchísimo en intentar subsanar ese tipo de problemáticas de forma, yo no sé si de forma estructural, pero o con una visión integral. Pero lo cierto es que hay iniciativas que intentan paliarlo. Es decir, hay merenderos escolares. Si lográramos que todos los jóvenes, todos los niños de este país comieran en un merendero de ANEP, tendríamos a 30.000 gurises menos con inseguridad alimentaria. Sí. Si lográramos aumentar en 14.000 pesos las transferencias del Estado a los hogares más pobres con niños, sacaríamos a un montón de niños más de estar debajo de la línea de pobreza. Y una cosa que me hizo acuerdo cuando estaba viendo un poquito sobre el tema, y es que nosotros hace la semana pasada en una tertulia estábamos hablando de una de las propuestas que hizo Álvaro Delgado para reducir el costo de la canasta básica en 2.500, 3.000 pesos, recortando gastos de la cadena del Estado. Y yo mientras leía el informe de UNICEF veía que las transferencias que les hace llegar el MIDES a las familias de los hogares más pobres con niños, en promedio son de 6.000 pesos. Y eso saca a 14.000 niños de estar debajo de la línea de pobreza. ¿Qué diferencia le haría a una familia poder ahorrar 2.500, 3.000 pesos más en los gastos de su mes? Sin duda. A ver, Gloria. Bueno, voy a ir un poquito por el lado de abogado del diablo. Porque justo y necesario. Sí, por mi escepticismo también, que ya lo he mencionado en muchos momentos. No, por supuesto que acá hay uno de los temas, yo creo que acá yo diría el tema más grave que tiene el país, que es dónde están naciendo nuestros niños y en las condiciones que están naciendo. También es un tema que recurrentemente lo he manejado en las tertulias. Digo, cuando nos preocupamos de tal cosa, no estamos yendo al núcleo de lo que para mí, insisto, es el problema más importante del país. Y hay dos cosas. En primer lugar, yo creo que sí, el Uruguay, desde el tema de las asignaciones familiares, ha tenido en su concepción de las políticas sociales cierta prioridad pensando en las infancias. A lo largo de los años vimos que al final era más la priorización que se hacía de los ancianos o de la gente que se jubila que de los que empezaban la vida, o sea, que nacían. Entonces, en ese sentido, yo te diría, Martín, bastante más de 30 años, en los 80 ya un informe de Juan Pablo Terra sobre la pobreza infantil fue impresionante. Digo, yo me acuerdo en aquel momento, primer gobierno democrático, lo que ese informe incidió en los que estábamos pensando en los temas de políticas sociales. Y en ese sentido también reconozco que el Estado uruguayo nunca se quedó quieto, digo, porque así como el INDA en ese primer periodo de gobierno, en el primer gobierno democrático, me acuerdo se hizo un estudio de talla y peso de todos los niños del país
que justamente lo que medían era cómo venía su sistema de crecimiento en función de lo que estaban siendo sus alimentaciones, y se establece todo un sistema de canastas con determinados alimentos y con determinadas condiciones para poder atacar aquellos lugares donde los niños estaban siendo peor alimentados. Y en ese sentido, con controles además, porque también esto es lo que nos ha pasado en muchos de los programas del Estado, es que después no hay seguimiento, no se evalúan, no medimos el impacto. O cambian los gobiernos y viene el maestro nuevo con librito nuevo. Entonces ahí también descontinuamos lo que de algún momento puede haber sido muy bueno. Entonces digo, desde aquel momento hasta lo que puede haber sido el tema de establecimiento de los CAIF, que en ese caso se pensaba en las infancias de 3 años en adelante, porque también en ese momento el problema muy importante era que los niños no estaban escolarizados hasta los 5 años, o 6 años, el que empezaba en primer año de escuela. Entonces, digo, hay también todo un despliegue de políticas y de acciones que muchas veces lo que han tenido es esto, o falta de continuidad, o cero coordinación, o estas cosas de que al no medir su impacto no podíamos saber si estaba yendo bien o mal. Si seguimos en adelante en la historia, los gobiernos del Frente tuvieron 2 cosas muy buenas en esto, que fueron el programa de Uruguay Crece Contigo, donde Cristina Lustenberg tuvo un papel destacadísimo, y cuando empezaron las transferencias directas. Entonces también, digo, el gobierno actual ha aumentado el tema de las transferencias directas, y que es el famoso programa del Fondo de Infancia, y también esta cosa del fortalecimiento de primera infancia. Digo, yo empecé a recorrer, mirando un poco todas las cosas, el MIDES, en lo que fue este periodo, sus distintas acciones con relación a la primera infancia. Entonces, aquí, y lo decía muy bien la senadora Lasso, no ha estado el Estado ausente. El Estado, el gran problema que ha tenido es cómo de alguna forma estructurar todo esto en una política pública con continuidad, con evaluación, y que realmente llegue a dar respuesta a los problemas que se pretenden atacar. Entonces, en ese sentido, ¿por qué abogada del diablo? Porque sí, porque te miraste diciendo como que no le tenés mucha fe a este. No, bueno, claro, porque es una ley. Es una ley que no tiene presupuesto, es una ley que, como dice muy bien David, es programática, y donde yo conozco muchas de estas leyes que terminan siendo letra muerta. Entonces, si esto no se traduce en acciones, si esto no se traduce en presupuesto, quedará como tantas otras leyes que en definitiva, y no por lo que diga Domenech, que me pareció un disparate, digo, porque aquí esto no es un saludo a la bandera. Creo que en el fondo de esta ley hay un sentido profundo de lo que el país necesita en materia de infancia carenciada. Entonces, en esa cuestión, digo, tenemos la ley. Y también un tirón de oreja a Lustenberg, así como la admiro en su trabajo y en lo que ha hecho y todo lo demás, pero ella fue subsecretaria de Salud Pública. Entonces digo, yo siento que este proyecto llega tarde, que se podía haber hecho mucho antes, que hubo las mismas personas que lo han estado impulsando tuvieron responsabilidades, sobre todo ella venía de la experiencia de Uruguay Crece Contigo, donde ahí había elementos ya que podían ser muy importantes, y por eso digo, bueno, tenemos esto, está bien, digo, me parecen muy buenos los argumentos de Daoiz de esto de alguna forma estructura lo que de alguna forma tiene que terminar siendo una política pública en serio, continuada, evaluada y efectiva. ¿Les quedó algún apunte bien breve? Dale, Sí. A ver, yo primero quería decir que dentro de el propio proyecto hay una estadística de que surge la encuesta continua de hogares 2006-2022. En el 2006 teníamos un 50% de niños en esa situación. De ahí fue bajando hasta el 2013-2014, y desde esa fecha ahí, que llegamos al 20, quedó estable. O sea, es el núcleo más difícil de atacar. Y el problema que además, si uno mira las líneas, justamente lo peor está en los menores de 6 años. Y esto tiene que ver además con varias cosas, pero una de ellas es los hogares monoparentales, que en general es la mujer quien está a cargo, o los hogares
que tienen muy bajos ingresos, pero las mujeres no pueden trabajar porque no tienen quien cuide a esos niños. Y uno de los temas que se tienen que atender y que todos los han planteado es la necesidad de que los CAIF cubran un horario que les permita a los padres trabajar sin problema. Este es uno de los aspectos, pero uno de los aspectos Ahí tenés una centrales. coincidencia, ¿no? Porque esto aparece en todos los programas de gobierno hoy en día. Sí. Es que es lógico, no hay dos versiones y además hasta Bueno, los economistas pero te lo plantean. Entonces, creo que esos son los temas que justamente esto se puede. Pero es que es lo que tú decías, no es los niños pobres, es el contexto y quienes conviven con esos niños pobres. Entonces, que fue una de las cosas que a mí me llevaba muchas veces, y sigo pensando en algunas, lo de la transferencia directa. ¿Por qué? Porque en definitiva tú solo traspasás dinero. Ahora, si tú, donde están insertos esos mismos niños, esas familias, esas mujeres, porque en general son la mayoría mujeres que se hacen cargo de estos niños, si tú trasladas eso a nivel local y empezás a generar políticas a nivel local e integradas, donde esos niños y esas madres encuentren los respaldos que necesitan para desarrollarse con equidad, bueno, estamos hablando de otra cosa, pero son acciones y hay que pensar en eso otra vez, en la focalización, en la localización. O sea, tampoco esto es general así, de que cuestiones generales, porque también con las leyes nos pasa mucho eso. Resolvimos el general y después los casos son diferentes. Yo tengo una pequeñita corrección a mí mismo, que en mi intervención anterior dije que eran 14.000 los niños que superaban la línea de pobreza gracias a las transferencias del MIDES, en realidad son 39.000. Quería corregir eso. Y lo otro que quería mencionar es que hay una cosa que es interesante y se está trabajando ahora, va a quedar para fin de año aproximadamente, el otro día lo estaba escuchando a Mansi decirlo, que es un medidor multidimensional de la pobreza infantil, que no lo tenemos al día de hoy en Uruguay, porque a veces cuando hablamos de pobreza parece que estamos hablando solamente de pobreza en términos económicos, pero en realidad la pobreza tiene muchísimo más aristas que tienen que ser vistas. Claro. No, que espero que realmente el próximo periodo lo ataque con fuerza y confío que así será. Si todo sale como esperamos, el próximo gobierno va a estar llamando Orsi a la cabeza y vamos a revertir algunas cifras. Como que la última. Decir tu cita Delgado. Vos mencionaste a Delgado. Sí, bueno, me la dejó, pero en este periodo, respecto a los estudios de la INED, hay menos niños yendo a las escuelas. Hay 14 CAIF que están abiertos pero vacíos, solo inaugurados con una planta adentro y un guardia de seguridad. Entonces, creo que hemos tenido muchas deficiencias, hablando en serio, entonces confío que además de tomarlo como bandera para un próximo periodo, se va a dar la inversión que corresponde para atacar la primera infancia. Julieta Sierra, Gloria Robaina, Martín Moraes, David Sobriarte, gracias a los cuatro por su participación y nos reencontramos en breve. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.